Valladolid que nos vamos, señores. ¡Fiesta! Vale, pues la idea es que cada uno vayáis contando poco a poco desde vuestra perspectiva cómo es que habéis llegado a esta situación, ¿vale? Vale. Quizá primero que habléis de cuando llegasteis aquí y a ir viendo cómo se fue torciendo todo hasta el estreno, ¿vale? Hasta el estreno, hombre, estreno. Yo no me atrevería a llamarlo estreno. O sea, ¿cómo de rara estaba ya la situación cuando llegasteis aquí a Valladolid? Bueno, es que para nuestra profesión la cosa siempre está algo rara. Pero la verdad es que no nos imaginábamos que podíamos llegar a este punto. Vamos, cuando llegamos aquí, la cosa empezó como cualquier otro vuelo. Elena, ¿de verdad 5 estrellas? Que ya te he dicho que busque de 6 estrellas, pero que no existe. Mira, espero que el spa tenga por lo menos 3 modos de burbujas, porque si no los siervos me van a oír. Isa, joder, los empleados. ¿Y cuánto hace ya desde ese primer día que llegasteis? No sé, es que entre la segunda pandemia, las distintas plagas, he perdido ya un poco la noción del tiempo, pero yo creo que unos 5 o 6 meses o por ahí. Y aquí seguís, ¿no? Sí, la verdad, nos podían haber dejado empadronarnos, de haber podido salir del hotel, claro. Pues este es el Teatro Calderón de Valladolid. Es enorme. Bueno, a mí me encanta. ¿Cuántas personas caben aproximadamente aquí? Pues si no me equivoco, 1115 espectadores exactamente. ¿Y cuántas personas calculáis que vendrán este viernes al estreno? Pues 3. 3 y un bebé tirando a lo alto. Tronco, ¿a las 8 han adelantado el toque de queda? ¿Dónde vamos a cenar? Oye, pues si el Dire nos entera, casi que nos hacemos los suecos, vamos a la función y si está el teatro vacío, a pirarse que es gerundio. Infinitivo simple, no gerundio. La experiencia. Pues hombre, vosotros lo habéis estado grabando todo, que os voy a contar. Rara. Teniendo en cuenta cómo ha terminado todo, pues una pena, la verdad. Una mierda. Un coñazo. Mira, también te digo, comparado con lo que pasamos los actores en general, mira, tanto la pandemia como este encierro, como la lluvia ácida, todo eso son tonterías. Mucho peor es la multiprogramación. Hostia. Qué bueno, tío. El SEPE, tío, que llevaba 8 meses en trámite y que por fin me han concedido la ayuda para artistas. Periodo concedido 2 días y me la ingresan a partir de octubre del 2030. Ese mes puedo cenar. A ver, yo estos no sé qué te dirán, pero la cosa ya venía rara. Si es que no sabíamos si íbamos a poder estrenar. Y eso cuando era solo el COVID y las nevadas. Pero claro, no teníamos ni idea de lo de las tormentas de arena. Tronco, no me jodas, a las 5:30 de la función, ¿no vamos a tener que estar preparando a las 3? A ver, yo sé que a mí me tienen un poco como el negativo de la compañía. Joder, tronco, no hay vida en este puto hotel. Tronco, puto frío. Tronco, puto calor. Tronco, qué temperatura más ideal, no, vaya puta mierda. Y yo creo que por eso no me hacen ni puto caso. Pero yo ya llevaba tiempo advirtiéndolo, que la cosa no pintaba bien. Y aquí cada uno a su puta bola. No, tío, fuera de coña. Si comemos tarde y decimos luego que todos nos hemos sobado en la siesta, ya está, y no llegamos, pues nos pagarán igual, ¿no? Pero vamos a ver, ¿hemos venido a representar a Lope o a dormir? Pues Paco, yo lo siento, perdóname, pero es que yo necesito mi descanso post-lunch y después una horita antes para calentar. Perdona, ¿cava me podrías traer? Sí, bueno, ya habéis visto que nuestra compañía es muy heterogénea. Pero a pesar de todo, pues yo estoy muy contenta de haber formado parte de algo tan coral. A pesar de nuestras diferencias, al final hemos sido todos uno. Hombre, Yolanda, por favor, que los he contado, Y Rafa tiene 3 versos más que yo. Es que estamos a 2 días de estrenar y todavía estoy esperando que me mandes el puto soliloquio en el que pueda llorar al final. Fuente ovejuna, todos a una. Claro que sí. Sí, Isa y yo hemos trabajado un montón juntas, somos como uña y carne. Lo último aquí en Peribáñez, que yo hacía de su prima. Otros papeles que yo había hecho, en el anterior era criada de Isa. En otro era hermana de Isa, amiga de Isa, vecina de Isa, contacto de WhatsApp de Isa, concepto de menoscabo y subordinación servir para con Isa. Eso era un auto sacramental. Ahí me dieron un premio de interpretación. Bueno, lo que pasa que yo ahí no hablaba. Bueno, sí es verdad que justo hicimos una en la que no salía Isa. ¿Y de qué hacías tú? De criada de Isa. Elena, gracias. Eres un amor, de verdad. Pues más que nada, la situación es que era un peñazo, tío. Que si los cambios de horarios, que si la gente tiene miedo de salir de casa e iban reduciendo los aforos. Bueno,
Y eso por no decirte los cambios de última hora en la función. Bueno, pues nos han dado esto, nos han dicho que tenemos que hacerlo con un acento así un poco más balcánico. Sí, pero Ibáñez y el comendador de Bratislava nos han dicho que se llama ahora. Y a toda la situación general se le unían las tensiones internas, tío. Coñazo de gente, macho. No veas Paco cómo estaba. Yo al principio estaba muy contento. Para mí hacer el Peribáñez pues era una oportunidad para acercar a los clásicos, ¿no? Para afrontar estos textos en los que la palabra tiene tanto peso. Y aunque todos somos diferentes tipos de actores, siempre hemos creído en ello, o por lo menos yo, en el poder y la poesía de la palabra. Por eso sigo sin entender por qué contrataron a Manu. O sea, Íñigo, aquí es truquillo que hace, ¿eh? ¡Vamos! Sí, bueno, yo digo que soy como el Mireia del grupo, claro que sí. Como que soy el que le da el montaje un toque fresqui, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que molaba que estuviera en la obra, ¿sabes? Pues yo lo que intentaba hacer era estar haciendo la verdad, ¿sabes lo que te digo? Estar ahí todo conectado, que la gente entienda de verdad lo que se dice, ¿sabes? Yo creo de verdad que lo metieron por algún tipo de subvención. Bueno, me decisiones con cualquier otra compañía, pues claro que hay. Siendo todos tan distintos, además... Bueno, igual, uno mejor que otro, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? ¡Hey, Mike! Pero con el Paco era otra movida, tío. Es que somos muy distintos. Es que no tiene ni móvil, el Pau. Persona que viene a la base, ni que fuera todo el 2000. Hombre, la verdad es que ahí yo le tengo que dar la razón a Manu, porque es que como Paco es tan antitecnológico, pues es muy difícil comunicarse con él, sobre todo con el tema de las citaciones. Buenas noches, grupo. Cuando sepáis a qué hora hay que estar mañana, ya sabéis dónde está mi paloma mensajera. Es que tú no sabes lo que es tener que mandar a Elena para avisarle de todo y esperar a que vuelva desde la otra parte del pasillo. Es que una no puede tener los pies con estas pausas en los masajes. En serio, cómprate un iPhone, tío. Anda, mira qué bien, el cuarto trae calculadora incluida. Hombre, somos muchos actores de personalidades muy diferentes y quieras que no, a veces pues chocamos. Pero a mí me gusta pensar que soy yo el que a veces descensa la cosa. ¿Podéis dejar el tic-tac, por favor? Manu, que te estoy diciendo que si no haces aquí la pausa versal, el verso sale crucificado. Que lo voy a hacer con esa punta de nabo, menos él está muy influenciado. Por ejemplo, cuento un chiste y la gente se calma. ¡Chicos, por favor! ¡Entra Jaimito en un bar! A ver, está claro que si hay un gracioso en el grupo es Cuchi. La verdad es que todos se lo toman con un sentido de humor de la hostia. Que tampoco me extraña, entiéndeme. El caso es que el tío las ha pasado súper putas para vivir de actor. O sea, no te imaginas la de microteatros que ha tenido que hacer, ni de cortos no remunerados de YouTube. En fin, que como no asuma todo con una sonrisa en la boca, pues se viene abajo. Bonitos, bonitas. Hasta mañana, ¿eh? Este es el mío. Normal que utilice el sentido del humor como defensa ante ese tipo de situaciones. Pero cuando todo se empezó a poner más raro, hasta él estaba serio. Poco humor había en el ambiente. Claro, pues ¿qué fue lo primero que pasó con lo que ya dijisteis? Vale, espérate que la cosa está rara. Pues yo creo que fue el segundo día, cuando apareció la cosa esa en el cielo. Pues nada, que a la 1 del mediodía nos estaba yendo de lancha y que no hemos visto. Lo de Audi estrenar y que estamos sin lo de la noche. Nada, dicen que es un objeto identificado en el cielo y atándose el sol todo el día. Dicen que esto va a ser unas semanas igual. Hasta que ya que tiene con el 5G esta movida. ¿Pero pues. qué dice? Que sí, coño, que ahora he leído una página. ¿Pero qué cojones dice que no se te entiende una mierda? Y al día siguiente también veíamos que la cosa se estaba enrareciendo un montón. Nos quedaba un día para estrenar y cada 20 minutos nos iban acortando el toque de queda, ya a nivel nacional. Joder, solo se puede salir hasta las 7. Solo hasta las 6 en todo el país. Solo de 5 a 5 y media. De la mañana. Claro, en teoría que estaba todo, pero todo chapado, ¿eh? Bueno, nosotros ya os estrenó, pero pues súper cancelado, pero no. Decían que el teatro seguía abriendo, que sería estrenado y eso y ese. Vamos, como que si era para desplazarse hasta ahí, como que tenías un permiso o la entrada o algo así, pero claro, que no iba a arriesgarse a salir de casa para ir a vernos. Si ya nosotros nos cagaba un montón salir del teatro al hotel nada más. Así que las restricciones no eran de coña, ¿eh? ¡Hostia! ¡Tú el toque de queda! ¡Joder, cansarte a los perros! Es que, visto lo visto, al día siguiente que ya estrenábamos, es que era súper obvio que nadie iba ni a poder ni a querer venir a vernos. Ya no solo eran los militares que había en las calles a los que les explicaba, no, es que vamos al teatro. Es que era el peligro de las manadas de lobos, tío. Me acuerdo que justo empezaron ese día. Vamos, yo imagínate, yo estaba feliz de la vida ahí, planeando quedarme en la cama de Netflix and chill, ni ir al teatro ni pollas. Pero nada. Yo estaba ahí todo tirado cuando me lo dijeron. Con el toque de queda, el eclipse solar permanente, los ríos de lava. Es que parecía imposible, pero sí. Estrenábamos. Y claro, nos dicen eso y todos... Pero vamos a ver quién va a venir. ¿Es que va a haber algo de público? Pues precisamente, estrenábamos sin público. Dicen que es un nuevo concepto de teatro. Se hace la función, nadie la ve
y luego te cuentan qué tal estaba. Teatro no experiencia lo llaman. Buah, te vas a un show de streaming. Para mí los formatos no es que me flipa, macho. Y si al final luego con lo que te cae más con lo que te transmite la obra de otra cosa, pues para casa hasta el pico viendo el teatro. Que 5 minutos otro contante quedas igual. Innovation, man. Bueno, pues así fue el estreno. Actuando para absolutamente nadie, sabiendo que luego a alguien le contarían cómo fue la cosa y todo eso. Pero vamos, el peor show más gogón de toda la historia. Claro, también te digo, sabiendo que en sí nadie iba a ver la función, pues cada uno se fue comiendo un poco los versos que quiso y... Joder, que en 20 minutos nos hicimos Peribáñez. Se enamora el comendador, que te quiero, que no te quiero, que te violo, muerte, fin. Ya está. Chavales, vamos a por un vino, ¿no? Y así hubieran sido las 2 últimas funciones y... Pues si no hubiera pasado lo de Jota, claro. Ah, claro. Jota en esta peli no sale, claro. Por razones obvias. A ver, habría que explicar quién es. Es que es uno de los actores que lleva aquí desde siempre. Claro, bueno, y habría que explicar que, bueno, que fue por él que no se pudo hacer el resto de actuaciones, ¿verdad? Claro, si es que de un día para otro desapareció. No volvimos a saber nada más de él. Y coño, ahí empezamos a preocuparnos. A ver, Jota era un alma libre, un tipo de raza, muy independiente. A Jota lo veíamos poco en los bolos, porque él se buscaba alojamiento por su cuenta. Hoy el viento parece que sopla del oeste. Por allí va a ser un buen lugar para buscar refugio. ¿Qué pasa, Jota? ¿Qué tal, tío? ¿Qué comiste? Joder, pues hoy un lechazo cojonudo. No se ha dejado estrangular el tío, pero al final me ha quedado tierne. Él iba siempre por su cuenta, ninguno nos preocupábamos de él. Lo veíamos solo pues cuando nos citaban. Él se cuidaba solo. Hay que coger provisiones, que la intemperie en invierno puede ser muy dura. Pero digamos que él siempre aparecía. En eso podíamos confiar. Por eso cuando vimos que no venía, que no daba señales, que espérate que creo que ha desaparecido, pues claro, el pensamiento fue, hostia, si Jota no puede hacer frente a lo que hay fuera, es que la cosa está chunga. Porque él ya estaba acostumbrado a pelear contra osos, pero contra pterodáctilos, ¿qué? No, bueno, y por suerte, por decir algo, luego fue cuando nos llegó el mensaje ahí se va todo. Que por lo menos no tenía noticias suyas, pero muy tranqui, está bueno, dejó, Bueno, yo creo que lo sigo teniendo, A ver. No os preocupéis por mí. La abducción solo duele un poco. Me han llevado a un lugar mejor. Si la cosa os va peor en la Tierra, aquí tendríais un hueco en Andrómeda 6. A mí me puso un fax, un detalle que se acordara de mí. Y ya con eso, pues obviamente, nada de funciones. Así que nada, la idea era volver a Madrid, sustituirlo y seguir con la gira. Estábamos haciendo ya las maletas y de repente, otra vez el estado de alarma. Esta vez a nivel global. Y de ahí... Pues ya sabes, el encierro en el hotel y viendo pasar pues lo que todo el mundo ya sabe. Los terremotos, los tifones... La insurrección robot. Llena de pobres en la calle, puto asco. Y desde entonces, pues... Obviamente, el desastre. Y claro, nosotros sin poder actuar, sin poder irnos de gira, sin saber de dónde poder sacar el dinero. Yo estos meses iba a ir tirando con un curro que tenía en Deliveroo, pero claro, ahora imposible. A ver, los de Deliveroo siguen, con tornados y todo. Pero es que claro, yo la bicicleta la tengo en Madrid. Para ir tirando entre bolo y bolo, Isa me había contratado para lavarle los platos. Pero claro, es que ya aquí platos no tiene. Antes te cancelaban los bolos, actuabas para 20 personas, pero al menos podías salir luego a rebuscar algo entre la basura. Pero es que ahora ni eso. Estamos en la mierda. Sí, eso la verdad es que está siendo muy bonito. A nivel emocional creo que nos está levantando la moral bastante a todos. Pues la idea surgió un poco entre todos. No me quiero yo atribuir el mérito, pero sí que fui yo la que dijo que, oye, ya que no podemos trabajar y que tenemos que estar encerrados en un hotel, pues al menos podemos hacer lo que más nos gusta. Hostia, que de Peribáñez, que no enseñamos algo nuevo, macho. Tanto que no haya habido magma desde entonces. Una cosa así por amolarte, yo creo que me mola hacer un proyecto nuevo. Tampoco podemos hacer mucho más y, bueno, esta situación está fuera de lo normal. Yo creo que nos salva un poco a todos el poder hablar a la gente, ¿sabes? Como hacerse entender. ¿Cómo, perdona? Hacerse entender. Este es el sitio donde vamos a representar la función. Pequeño, recogidín, pero está muy cuco y tenemos un mobiliario y todo. La gente está encantada, están deseando verlo ya. No hay casi nada, No hay focos, no hay cajas, no hay escenario. Pero bueno, que hemos actuado en sitios peores. Anda que no hay sitios así en la red de teatros. Pues la obra es una especie de exageración de lo que hemos ido pasando estos meses en forma de comedia. Yo creo que está bien hablar de estas cosas de la profesión en este momento. Vamos, es que nosotros fuimos unos afortunados por tener algo que ensayar. Porque hay gente que lo está pasando mal. Claro, y es verdad que esto hasta que no lo muestras, aunque sea así de una forma un poco exagerada, pues parece que la gente se olvida que esto ha pasado de verdad. Es que la gente de teatro de verdad que lo pasa muy mal cuando estalló toda la situación esta de los licántropos. Y lo mejor es que la hemos podido preparar en nada. Es que la eficiencia de nuestro director es increíble. Vamos, la obra nueva dura 1 hora y 3 cuartos y la montó entera en una pausa para desayunar. Y para el final os giráis.
El texto a pie, salís a saludar y se acabó. Final. Café. ¿Cómo lo hace? Qué buen director. Y nada, pues esta noche estrenamos. Pero estrenamos, con público y todo. Lo mejor de esto es ver el resto de la gente que está encerrada, lo entusiasmados que están con lo del estreno. Y te hace pensar, dices, joder, algo tan denostado como lo nuestro, ¿no? Que no le interesa a nadie, lo necesario que se hace en situaciones así. A mí eso me parece lo más bonito. Bonito una polla, para una vez que puedo estar aquí durmiendo hasta las 12. Y no, aquí otra vez volviendo a pringar. Quien fuera albañil, macho. Vale, a ver si... espera, ¿cuál es el botón de grabar? Ah, aquí, este. Es que tengo un iPhone. Espera, ahora, grabando. Bien, bravo. Ya he cortado. The costumes, the scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who escorts you out of town. There's no business like show business, like no business I know. Even with a turkey that's about to fold, you may be stranded out in the cold. Still you wouldn't change it for a pot of gold. Let's go on with the show.